Sí, hola, buenas tardes. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿me escucháis? Buenas tardes, sí se escucha bien, gracias. Si tenéis cualquier cosa que decirme, no sé si habéis utilizado Zoom alguna vez, tenéis un botón para chatear en la parte de abajo que pone chatear y os aparece en la parte derecha un chat para que podáis escribir lo que necesitéis. Luego al final del webinar de hoy voy a abrir una ronda de preguntas y de respuestas para solventar todas las dudas que os vayan surgiendo. ¿Vale? Vamos a esperar unos minutos hasta que venga todo el mundo. ¿Vale? De momento, ¿me podríais decir desde qué país os conectáis? ¿Lo podríais escribir en el chat? Porque sé que hay mucha gente de España, de México, Colombia, sé que se han inscrito muchas personas. Quieren motivar a su vida, quien ha tenido serios problemas al enfrentar no solo la Ecuador, Chile. La verdad es que tenemos aquí un gran repertorio de países. ¿Sí? Desde el vecino país. Yo sí encontré cosas nuevas en el comunicado, dos muy importantes. Vale, La pues, primera, vamos a esperar, yo creo que un par de minutos más. Estoy viendo que está entrando más gente. Son conscientes de la urgencia de realizar y generar una adecuada retroalimentación de todos los protocolos necesarios para que vuelva el fútbol. Dice que ahí... Vale, ¿me veis en la pantalla? No. No sé si está funcionando el vídeo. No se te ve, no. Estás sin vídeo. Vale, voy a probar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya sí. Hola, Sergio. Vale, perfecto. Habéis entrado todos con el micrófono silenciado, ¿vale? Porque ahora mismo estamos bastantes personas en la sala y así pues no tenemos problemas para escuchar Si podéis eliminar cualquier tipo de distracción, no sé, pues teléfonos móviles o, bueno, si podéis silenciarlos, pues mucho mejor. Vale, estoy viendo aquí a algunas personas conocidas. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a ir comenzando. Ya. Sergio, ¿podrías subir el micrófono, por favor? Voy a compartir mi pantalla. A ver. Perdona, Sergio, ¿cuánto dura esto? Sergio, ¿podrías subir el volumen del micro? Ya estamos en marcha. Vale. Bien, ¿qué tal se me escucha? Ahora mejor. Se me oye bien, ¿verdad? Vale.
¿Quién me está llamando? ¿Así? Bien. Vale, pues nada, vamos a comenzar. Si estáis aquí, imagino que ya me conoceréis si estáis suscritos al boletín de correo de ayuda a Excel, pero por si acaso hay alguien que no me conozca, me voy a presentar. Mi nombre es Sergio Propergol, soy formador y consultor en hojas de cálculo y llevo al frente de ayudaexcel.com desde 2006. Llevo más de 20 años utilizando Excel y alrededor de unos 15 aproximadamente utilizando VBA. En mi experiencia profesional con VBA, pues esto me ha permitido optimizar mis tareas, ser más productivo en mi trabajo y gracias a esto, gracias a VBA, gracias a manejar macros, he conseguido acceder a mejores puestos de trabajo, varios ascensos de categoría en la empresa donde trabajaba. Es decir, me ha beneficiado bastante. Y precisamente por eso he organizado este webinar, porque creo que dominar las macros en Excel es un factor clave pues, para posicionarte y para dar un vuelco en tu trabajo. ¿Y por qué digo esto, lo del vuelco en el trabajo? Pues porque yo ya he pasado por esto y sé que aplicando las macros, vamos, mi experiencia me dice que aplicando las macros y VBA podéis automatizar vuestro trabajo totalmente. Con esto de automatizar, lo que quiero decir es hacer que Excel trabaje de una forma más automática. Y si se trabaja de forma más automática, pues, no sé, podéis ahorrar tiempo eliminando tareas repetitivas, podréis minimizar los errores de introducción de datos, vais a poder hacer un análisis de datos de una forma bastante más rápida y precisa y, en definitiva, pues vais a poder trabajar de una forma más eficiente. En todas las oficinas, sean del sector que sean el departamento que sean, se trabaja con Excel, en la inmensa mayoría de oficinas. La mayoría de las personas que trabajan en estas oficinas, pues, tienen un nivel medio que lo único que les permite es, pues, realizar un trabajo del día a día, pues, bastante justito. Así que, en el mundo empresarial, yo siempre digo que el que destaca es el rey. Es decir, el que logra posicionarse y conseguir el reconocimiento que quiere. Incluso si estás en paro o estás buscando un trabajo a mejor, también VBA puede ser el factor que te haga destacar por encima de otros candidatos a ese puesto. Bien, por eso, en este webinar, además de enseñaros de forma básica el funcionamiento del lenguaje VBA, al final os presentaré mi nueva formación, que es una formación muy completa, es una formación paso a paso con muchos ejercicios prácticos y que os ayudarán en el proceso de automatizar vuestras tareas. Es decir, vais a mejorar vuestra forma de trabajar creando desde cero vuestras propias automatizaciones de una forma bastante sencilla. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de los que estáis aquí hacéis tareas repetitivas? ¿Hacéis tareas varias veces al día, la misma tarea varias veces al día? Vale, sí, veo que mucha gente, varias veces al día, casi siempre. Varias veces a la semana, de forma semanal. Seguramente habrá alguna persona que también, ¿verdad? ¿Vale? Una vez al mes, lo mismo, ¿verdad? De los típicos cierres los típicos cierres mensuales, ¿verdad? Bien, pues en el webinar de hoy me gustaría dejar claro que existe otra forma de trabajar, que se puede ahorrar tiempo que quizá nos haga salir antes del trabajo, puede que nos haga salir antes. Vamos a trabajar con menos estrés, vamos a evitar hacer horas extras y, sobre todo, a ser más productivos. Y bueno, y que todo esto es posible automatizando muchas de las tareas con las hojas de cálculo. Bien, para llegar a esta automatización, la solución son las macros. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Vale, imaginad que recibo varios archivos, que son los que aparecen en la parte izquierda. Mi jefe me envía todos estos archivos y me dice
que le dé el formato adecuado, que le dé un formato corporativo y que lo convierta en el archivo de la derecha. Es decir, me dice que transforme los archivos, ¿no? Que los cambie el formato para que se parezcan o para que se adecúen al estilo corporativo de la empresa. Bien, pues para hacer esto, yo tengo que hacer varias acciones. En primer lugar, tengo que crear un encabezado, tengo que poner el logotipo, tengo que ponerle un título, cambiar el color y la fuente del documento. Tengo que resaltar los datos más relevantes, por ejemplo, los totales o este formato condicional que veis en la pantalla. Son algunos cambios, son cambios de formato en los que suelo tardar, o podría tardar, porque ya no tardo, alrededor de 5 minutos en cada archivo. Imaginad si mi jefe me envía 10 archivos de estos al día. Es decir, pierdo 50 minutos trabajando en una tarea totalmente improductiva. Y, bueno, os pregunto, ¿no sería mejor que al presionar una tecla el trabajo estuviera ya hecho? Supongo que sí, ¿verdad? Bien, pues para esto, antes de meterme a hablar de macros, voy a definir más o menos qué es una macro. Una macro se suele definir como un bloque de instrucciones que están escritos en lenguaje VBA y sirven para hacer una o varias acciones de forma automática. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, vamos a crear de forma manual y con la grabadora de macros algún procedimiento. A las macros también se les suelen llamar procedimientos, también se les suelen llamar subrutinas o directamente rutinas. Cualquiera de esas 3 palabras define una macro. Estos bloques de instrucciones, es decir, estas macros, se pueden guardar en varios sitios de Excel, dependiendo del uso que vayan a tener, que ahora también lo veremos. Estas macros, las macros que creemos al ejecutarse, es decir, al ponerse en funcionamiento, se leen las líneas de código que tienen cada uno de los bloques y estas líneas son las que realizan las acciones. En definitiva, una macro se crea una sola vez, pero se puede ejecutar cualquier número de veces que necesitemos. ¿Vale? Para crear una macro tendríamos varios métodos. El primero de ellos, la grabadora de macros, que ahora la vamos a utilizar, que es una herramienta que captura todas las acciones que vamos haciendo en Excel. También las podemos crear a mano o podemos utilizar una combinación de ambas, es decir, grabar la macro con la grabadora de macros y a continuación el código que resulte de esa grabación, si tenemos el conocimiento necesario, lo podemos modificar. Bien, quienes ya tengáis algo de experiencia con VBA, no sé si alguno de vosotros ya ha hecho sus pinitos con VBA, pero todavía no tengáis soltura, lo que os recomiendo es que utilicéis la grabadora de macros y luego estudiéis ese código e intentéis pues, modificar esa macro con vuestros conocimientos de VBA. Bien, antes de utilizar macros, pues tenemos que activar la ficha programador. Si no habéis utilizado nunca macros, lo que tenéis que hacer sería activar la ficha programador que de forma predeterminada se encuentra oculta. La podemos activar de 2 formas. ¿Vale? Ahora vamos a verla. No es necesario activarla, pero sí es muy recomendable porque, bueno, como veis en la pantalla, pues tiene bastantes herramientas y comandos para manejar macros. Bueno, lo dicho, para mostrar la ficha tendríamos 2 opciones. La primera de ellas sería desde el cuadro Opciones de Excel, al que podéis acceder desde la ficha Archivo, el botón Opciones y el botón también Personalizar cinta de opciones. También podéis activar la macro directamente desde la cinta de opciones, haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte de la cinta y seleccionando Personalizar cinta de opciones. Y cualquiera de estos 2 métodos lo que va a hacer es mostrar el cuadro de diálogo Opciones de Excel. ¿Vale? Cualquiera de los métodos va a mostrar este cuadro de diálogo. Una vez que lo tenéis en la pantalla, pues activáis la ficha programador, como se está viendo ahora, y pulsáis en aceptar.
Si nos fijamos en la ficha programador, vemos que tiene 4 grandes grupos de comandos. El primero de ellos es código, donde podemos poner en funcionamiento la grabadora de macros, mostrar el editor de VBA o cambiar la configuración de las macros. El siguiente grupo, el grupo complementos, en este grupo, desde este grupo podremos gestionar los complementos de Excel, los complementos de aplicaciones externas que tengamos instaladas en el ordenador y también podemos activar y desactivar herramientas como Power Pivot o Power Maps. El siguiente grupo, que es controles, desde aquí podemos insertar controles, casillas de verificación, botones, todo tipo de controles de formulario y de hojas. También desde este grupo podéis acceder a otras ventanas como la ventana propiedades de la hoja o la ventana de código. Y por fin el último grupo, el grupo XML, ahí está, XML. Desde este grupo vais a poder gestionar todos los archivos XML, es decir, podréis importarlos y cualquier tipo de operación que tengáis que hacer con este tipo de archivos. Bien, la teoría está bien, ¿no? Porque aprendemos mucho, pero todavía no la hemos puesto en práctica. Así que lo que voy a hacer va a ser crear una macro ahora mismo en directo, que transforme el archivo de la izquierda en el archivo de la derecha. ¿Vale? Ya he dicho que existen varias formas de crear una macro. Voy a utilizar la más sencilla, que es la grabadora de macros. Cuando es una forma... O sea, la grabadora de macros se suele utilizar cuando estás comenzando o, bueno, mientras estás aprendiendo. Y, bueno, creo que no he hablado de ella, ¿vale? La grabadora lo que hace es guardar todos los movimientos que vamos haciendo en la hoja de cálculo. Es decir, cualquier celda que seleccionamos, cualquier botón de la cinta de opciones que pulsamos, eso todo lo va registrando y por eso es muy importante antes de poner la grabadora en funcionamiento, pensar en los movimientos exactos que vamos a hacer durante la grabación, porque así nos vamos a evitar que la macro tenga más líneas de las necesarias y, por lo tanto, tarde más en ejecutarse. Así que, bueno, voy a cambiar a otra ventana, os voy a compartir otra ventana. ¿Vale? ¿La estáis viendo ahora? ¿Se ve la hoja? Sí, ¿verdad? Vale. Bien, pues para convertir el archivo de la izquierda en el archivo de la derecha de la presentación, voy a hacer todas las acciones necesarias para ello. En primer lugar, para poner la grabadora de macros en funcionamiento, vengo aquí a la ficha programador, aquí en grabar macro. ¿Vale? Se muestra el cuadro de diálogo grabar macros. Aquí le doy a la macro el nombre que necesite. Por ejemplo, voy a poner cambiar formato. Aquí no se pueden utilizar espacios, únicamente se pueden utilizar guiones bajos. Luego, la tecla de método abreviado es una tecla, que elegimos nosotros y que va a ser la que permita que al pulsar ese atajo de teclado se ejecute la macro. Yo, por ejemplo, voy a pulsar mayúsculas Q. No, voy a pulsar mayúsculas W. ¿Vale? Entonces, esto significa que si yo luego hago clic en control mayúsculas W, la macro que voy a grabar se va a ejecutar. El siguiente, el cuadro desplegable que aparece debajo, desde aquí vamos a poder seleccionar dónde vamos a grabar la macro. O sea, dónde se va a guardar el código. Esto es muy importante porque dependiendo de dónde lo vayamos a grabar o de la función que vaya a tener esa macro, lo debemos guardar en un sitio o en otro. En libros de macros personal, si grabo aquí la macro, esto significa que esa macro va a estar disponible en mi ordenador para utilizarla en cualquier número de archivos y si lo guardo en este libro, la macro se va a guardar en ese archivo y cualquier persona a la que le enviemos ese archivo también va a poder ejecutar la macro.
En este caso, como lo que quiero hacer es cambiar varios archivos, varios de mis archivos, cambiar el formato, pues lo voy a guardar en el libro de macros personal. Aquí en descripción pues puedo poner, no sé, cambia el formato de la hoja. Siempre una descripción porque cuando veamos el código muchas veces no vamos a saber para qué sirve. ¿Vale? Así que una vez que le doy clic en aceptar, ya tenemos la grabadora de macros funcionando. Es decir, cualquier celda que seleccione, cualquier botón de la cinta de opciones que seleccione, cualquier ficha, todo se va a grabar. Así que, bueno, voy a empezar a cambiar ya el formato. ¿Vale? Voy a seleccionar las primeras 6 filas, las voy a insertar filas. ¿Vale? Voy a poner el logotipo. ¿Vale? El logotipo lo tengo aquí. ¿Vale? Le cambio el tamaño para adecuarlo a lo que necesite. ¿Vale? Y a continuación, a ver, voy a seleccionar estas celdas, las voy a combinar y aquí voy a escribir el título del informe. Mensual. ¿Vale? Voy a cambiar. Bueno, esto que habéis visto, que no he puesto la S, también se ha grabado. Luego cuando veamos el código vamos a poder ver que se ha grabado. Voy a centrar de forma vertical. Voy a cambiar ahora el tamaño de la fuente. Lo voy a poner, por ejemplo, a 18 puntos. Selecciono todo el encabezado y le voy a poner, por ejemplo, pues este color de fondo. Y ahora lo único que quedaría sería seleccionar toda la columna importes y aplicarle el formato condicional de escalas de color. ¿Vale? Ya tendría la macro totalmente grabada. Una vez que he terminado todas las acciones que quiero hacer en este momento, tengo que parar la grabadora. La puedo parar desde la ficha programador también, donde la he puesto en funcionamiento, o la puedo parar desde este cuadro que aparece aquí debajo, que también es un botón, ¿vale? Y desde aquí la pararía. ¿Vale? Una vez que está parada, pues ya la tendríamos grabada. Ahora vamos a ver si se ha grabado correctamente. Voy a abrir un archivo nuevo. A ver. Voy a abrir otro archivo. A ver, voy a cambiar de pantalla para que veáis este nuevo archivo que he abierto. ¿Vale? Lo estáis viendo, ¿verdad? Este nuevo es un archivo totalmente diferente. El archivo de antes ponía, el título era Almacén A, abril 2020, y este es de enero de 2020. ¿No? Pues ahora simplemente pulsando en la combinación de teclas control mayúsculas W, ¿habéis visto? En un instante ha cambiado totalmente el formato. Es decir, en un instante todas estas acciones que he estado realizando se han hecho en un abrir y cerrar de ojos. Vale, pues a ver. Vamos a echar un vistazo al código que ha generado la macro. ¿Vale? ¿Estáis viendo la ventana de código? Omar, si las tablas no tienen tamaños iguales, habría que adaptar ese código a las tablas. En este caso, el ancho de las tablas es el mismo, pero el largo puede ser variable. Aunque el largo varíe, también se va a poder adaptar la macro que he creado a cualquier longitud de tabla. Bien, pues aquí estamos viendo, a ver, esta es.
Aquí podemos ver el nombre que le he dado a la macro, cambiar formato. Aquí la descripción, cambia el formato de la hoja, el acceso directo. Vemos que pulsando control mayúsculas W la macro se ejecuta. Vale, a ver. Vale, voy a cambiar otra vez a la presentación. Un segundo. Ahí la tenemos. No sé si estáis viendo la presentación. Yo no estoy ahora mismo viéndola. A ver. A ver, pues un segundo. Voy a iniciarla otra vez porque se me ha quedado el ordenador un poco colgado. Un segundo. A ver, ya casi la tengo. Vale, estábamos en esta diapositiva y ahora voy a volver a compartir la pantalla. A ver. Voy a compartir la presentación. Vale, ¿la estáis viendo de nuevo? Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues hemos visto que lo sencillo que es grabar una macro y volverla a ejecutar. Simplemente con una combinación de teclas la vamos a poder ejecutar. Para entender qué es cada instrucción de las que hemos visto dentro del código, pues evidentemente es necesario conocer algo de VBA. Pero bueno, en este caso no os tenéis que preocupar porque VBA no es tan complicado como parece si conocéis algunas cosas básicas. Esto que hemos visto es un ejemplo súper sencillo para dar formato a la hoja, pero la grabadora de macros se podría utilizar, pues, no sé, para otro tipo de tareas, como por ejemplo, eliminar filas con celdas vacías o crear una lista de números consecutivos del 1 al 100. O, por ejemplo, reordenar columnas o mostrar los días de la semana o meses del año en celdas consecutivas para crear, por ejemplo, una lista de días de la semana. Es decir, lo que quiero decir es que cualquier tarea que podáis hacer en Excel se podría transformar en una macro. ¿Vale? Y bien, como he dicho antes, las macros están escritas en lenguaje VBA. ¿Alguien me puede decir qué significa VBA? ¿Alguien tiene ya nociones de VBA? ¿Conoce algo de ello? Sí, ¿no? Sí, la mayoría de vosotros supongo que habéis oído hablar de ello, quizá habéis probado a buscar alguna macro en Internet para probarla en vuestros proyectos, ¿verdad? Bien, pues VBA significa Visual Basic for Applications y, bueno, como supongo que ya sabréis, es el lenguaje más utilizado por los programas de Office. No solamente por Excel, sino por Word, Outlook, Access, PowerPoint, todas las aplicaciones de Office e incluso por algunas aplicaciones externas como, por ejemplo, AutoCAD. Es muy importante conocer algo de VBA porque, bueno, teniendo algunas nociones de VBA, vamos a llegar donde la grabadora no llega. Es decir, podríamos crear funciones personalizadas. Imaginad que una empresa, no sé, una empresa pues necesita conocer el volumen de una esfera, pues en vez de escribir la fórmula del volumen de la esfera, simplemente tiene una función personalizada para calcular ese volumen. Pues con la grabadora no lo podríamos hacer, pero VBA sí llega hasta ahí. Vamos a poder crear a mano una función totalmente personalizada. También, otra función en la que se queda corta la grabadora de macros es
al tomar decisiones en función a algún criterio. Las decisiones que podríamos tomar con la grabadora sería a través de creación de fórmulas o de funciones, pero con la macro, con VBA, es bastante más directo porque podemos podemos tomar esas decisiones en función a uno o varios criterios del flujo de programación que vayamos teniendo. Otra cosa, una última cosa que tiene VBA o que podemos hacer con VBA que no se puede hacer con la grabadora de macros sería guardar datos en variables. Bueno, ¿cómo veis os parece complicado? ¿Cómo veis el mundo de VBA? ¿Lo veis complicado, sencillo? ¿Lo veis laborioso? Apasionante, ¿no? Interesante, tirado. Hombre, qué suerte tienes, Jordi. Que lo ves fácil. Bueno, mi opinión es que VBA no es tan complicado como parece, no es tan difícil como puede parecer, si interiorizamos algunos conceptos fundamentales. Algunos conceptos que son estos que veis en la pantalla. VBA es un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Esto significa que todos los objetos, todos los elementos que contiene Excel son objetos, se consideran objetos y debemos tratarlos como objetos. Ahora vamos a ver un poco del mundo de los objetos. Otro concepto fundamental es que todos los objetos de VBA y de Excel tienen propiedades y métodos. Ahora vamos a ver lo que es. Y todos ellos también están organizados en forma de jerarquía. Vamos a ver ahora a continuación estos tres conceptos. ¿Vale? Los objetos de VBA funcionan igual que en la vida real. Es decir, tienen unas características determinadas. Por ejemplo, pueden tener o tienen un tamaño, tienen un color, tienen una forma, tienen unas características, un conjunto de características y también cumplen una función. Es decir, sirven para algo, ¿no? Entonces, esto sería en el mundo real. Los objetos del mundo real tienen unas características y cumplen una función. Y los objetos de VBA, en VBA, estas características las llamamos propiedades y las funciones que cumplen estos objetos los llamamos métodos. Vamos a ver un ejemplo de un objeto real. Tenemos este automóvil, ¿vale? Es un objeto de la vida cotidiana y, por lo tanto, tiene lo que he comentado antes, unas características y unas propiedades. O sea, unas características o propiedades que son las que definen físicamente cómo es y también tienen unas funciones o unos métodos que definen lo que se puede hacer con ese objeto. Por ejemplo, de propiedades, vemos que el automóvil tiene puertas, tiene ruedas, tiene ventanillas, tiene un montón, tiene muchísimos componentes y en cuanto a los métodos, podemos arrancarlo, podemos acelerarlo, podemos girarlo, ¿vale? Podemos hacer muchísimas acciones con él. Bien, imaginad que tengo este objeto automóvil que estáis viendo en la pantalla, que es un objeto general que tiene sus propiedades y sus métodos, ¿no? Entonces, a partir de este objeto se pueden crear varios objetos más. He creado dos ejemplos de objeto. Este primero, que tiene estas características, tiene las puertas de color naranja, las ruedas pequeñas, el motor de 80 caballos, la velocidad máxima 110 km por hora, ¿vale? Y tenemos el segundo ejemplo, que es este otro coche, que puede ser totalmente diferente, pero en sí es el mismo objeto, es un automóvil. Pero lo que le diferencia del objeto anterior es que tiene otra serie de valores, es decir, tiene las puertas de color amarillo, las ruedas grandes, motor de 280 caballos y la velocidad máxima es de 250 km por hora. Como veis, las propiedades de los dos objetos son las mismas, pero físicamente no se parecen en nada, ¿no? Bien, y en cuanto a los métodos, no he comentado nada, pero ambos objetos pueden hacer exactamente lo mismo. Los dos pueden arrancar, los dos pueden acelerar,
los dos pueden girar, los dos pueden frenar, pero cada uno en su, bueno, pues en su medida, ¿no? Como veis, estos dos automóviles son el mismo objeto, pero tienen comportamientos muy diferentes. Y ahora vamos a ver un objeto de VBA. He tomado un objeto común, ¿vale? El objeto celda, que en VBA se llama range. Y este objeto, pues también, como en los objetos de la vida real, tiene sus propiedades y tiene sus métodos. Esta celda tiene bordes, tiene fondo, tiene un valor, tiene una dirección, tiene multitud de propiedades. En cuanto a los métodos, esta celda la podemos copiar, la podemos borrar, la podemos seleccionar, podemos hacer muchísimas acciones con ellas. Cuando a esta celda, que es el objeto general, le damos valores a esas propiedades, a estas propiedades de la celda, conseguimos diferentes objetos. Por ejemplo, uno de ellos es esta celda que tiene los bordes rojos, el fondo naranja, valor 300 y la dirección A1, la dirección de la celda. Y este es otra celda, otro objeto, o sea, es el mismo objeto, pero con diferentes características, ¿vale? Y entonces, los dos objetos, lo que decía, tienen las mismas propiedades y tienen exactamente los mismos métodos porque las dos las podemos copiar, las podemos borrar, las podemos seleccionar, etc. Vale, otro de los conceptos fundamentales para que sea más sencillo entender las macros es que los objetos están organizados, es decir, están organizados en lo que se llaman jerarquías. Aunque no seáis conscientes de ello, los objetos del mundo real también están organizados. Y lo que decía, están organizados en jerarquías. Imaginemos, por ejemplo, el volante del coche, ¿vale? Lo tenemos aquí. Además de tener propiedades y métodos, porque es un objeto, pertenece a otro objeto más grande, que es el salpicadero. Pertenece a ese objeto porque se encuentra dentro del salpicadero. Y el salpicadero, a su vez, se encuentra dentro del coche y, por lo tanto, pertenece al coche. A esto es a lo que me refiero con organización. El neumático, o sea, podemos también pensar en uno de los neumáticos del coche, ¿vale? El neumático pertenece a la rueda, esta rueda pertenecería al eje de dirección y el eje de dirección pertenece al coche. ¿Veis? Este tipo de organización jerárquica se da tanto en los objetos de la vida real como, lo vamos a ver ahora, en los objetos de VBA. Bien, la jerarquía de VBA está organizada como si fuera un árbol. Tenemos un tronco del que van saliendo ramas y ramas más pequeñas. ¿Veis? Aquí tenemos algunos de los objetos más importantes de VBA. Cuando abrís Excel para crear un nuevo libro, en realidad lo que estáis haciendo es abrir el objeto Application, que hace referencia a la aplicación Excel, y esta aplicación contiene un libro, que es Workbooks. Este libro, a su vez, contiene una hoja, y la hoja contiene muchas celdas. Es decir, veis que cada vez que se va pasando de un objeto a otro, se va yendo más al detalle. Lo que quiero que entendáis con esto es que en VBA existe una jerarquía en la que están contemplados todos los objetos que podemos usar. Y gracias a esta jerarquía podemos hacer referencia, es decir, podemos encontrar cada objeto y las propiedades de un objeto concreto. Bien, vamos a ver ahora cómo encontrar un objeto, ¿vale? Vamos a hacer referencia a un objeto para cambiar alguna característica o propiedad. Para ver o modificar la propiedad de un objeto, ¿vale? Tenemos que hacer uso de la jerarquía que acabamos de ver y del operador punto. ¿Vale? El operador punto no es un punto normal y corriente.
Si queréis modificar una propiedad, para modificar una propiedad de un objeto, tendríamos que nombrar el objeto, escribir el punto, nombrar la propiedad, un signo de igual y a continuación el valor que le queremos dar. Por ejemplo, si queremos cambiar el color del automóvil que hemos visto antes, lo haríamos de la siguiente forma. Tendríamos que escribir automóvil, punto, color, que es la propiedad que queremos cambiar, igual azul. Azul es el valor que le queremos dar a esa propiedad. Y bueno, esto en objetos de la vida real. Si queremos cambiar un objeto de VBA, por ejemplo, queremos cambiar el valor de una celda, lo que queremos establecerlo en 300, tendríamos que nombrar la aplicación, que es excel.libro.hoja1. Veis que nos vamos metiendo, o sea, vamos profundizando más en las ramas de ese árbol. Hoja 1, celda, punto, valor, y al final se le da el valor que queremos a la propiedad. Esto, bueno, es un pseudocódigo. Si introducimos esto en VBA no va a funcionar porque es solamente para que sepáis cómo funciona, pero si queremos trasladar esto a una instrucción real de VBA, este sería el ejemplo. Tenemos al principio application, que hace referencia a Excel, workbooks, libro 1, que el libro 1 hace referencia, o sea, indica que el objeto que queremos modificar se encuentra en el libro 1. Dentro del libro 1 se encuentra la hoja 1. Dentro de la hoja 1 se encuentra la celda A1, range A1, y a continuación ponemos value, que sería el contenido de la celda, el valor de la celda, y pondríamos igual a 300. No sé, ¿os parece complicado o os parece sencillo? ¿Qué os parece? Fácil. Yo creo que sí, ¿verdad? Pues fijaos que este fundamento, esto que estamos viendo, os va a servir para incluso crear macros, procedimientos muchísimo más complejos que estos que estamos viendo. ¿Vale? Este es un ejemplo, esta última línea de Application Workbooks es un ejemplo muy básico y muy largo y bueno, dependiendo de cuál sea el objeto activo en ese momento, vamos a poder omitir algunos de los objetos. Es decir, si nos encontramos, por ejemplo, tenemos activa la hoja 1 del libro 1, pues esa ruta, esa navegación desde el tronco hasta la rama de hoja 1 la vamos a poder obviar, porque Excel lo que hace es asumir que lo que queremos hacer es acceder al objeto que se encuentra activo en ese momento. Bueno, os voy a poner un ejemplo de cómo escribir una macro a mano. Voy a compartir de nuevo la pantalla. A ver. Vale. ¿Estáis viendo ahora la ventana de código? Vale. Bien, pues voy a crear una macro muy sencilla. A ver, voy a poner un segundo. Vaya, se me ha ido la barra. Un segundo, por favor. Vale, ¿estáis viendo ahora mismo el libro de Excel que he creado antes con el formato? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, pues aquí, a ver, voy a crear una hoja nueva en este libro. Un segundo. Voy a crear una hoja nueva para que se vea perfectamente cómo se crea la macro.
Vale, ahí seguís viendo la pantalla, ¿verdad? Bien, pues me voy al editor de código. Bueno, no sé, vale. Bien, y voy a crear la macro. Por ejemplo, voy a crear una macro bastante sencilla que lo que va a hacer va a ser cambiar el color del fondo de la celda. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, para crear una macro ya hemos visto que primero tenemos que escribir la palabra sub, por ejemplo, y ahora cambiar color. Esto de cambiar color es el nombre que yo le voy a dar. ¿Vale? A continuación, bueno, vemos aquí que se crea automáticamente la última línea de la macro en sub y a continuación en medio tendremos que introducir el código. Como quiero introducir esa macro dentro del libro de la hoja nueva que acabo de crear, lo que voy a hacer es escribir directamente range A1. ¿Veis esta lista desplegable que aparece aquí? ¿Vale? Aquí aparece... ¿No veis la lista desplegable? ¿Sí? A ver si puedo... Vale, pues esta lista es una lista de todos los objetos y todas las propiedades y todos los métodos que pertenecen al objeto que acabo de escribir. Es decir, cuando al pulsar, voy a borrar, cuando pulso el punto, me aparece automáticamente una lista tanto de objetos como de propiedades y métodos que hacen referencia al objeto que acabo de escribir. ¿Vale? Entonces, para esto es una ayuda bastante útil. ¿Vale? Aquí entonces hemos dicho que iba a cambiar el interior del color. Color index igual 3. ¿Vale? Esta sería la instrucción para cambiar el fondo de la celda A1. La voy a ejecutar la macro. Para ejecutarla, a ver. ¿Veis lo que estoy escribiendo? Es que me decís que no se ve. ¿Ahora se ve? A ver. Bueno, voy a borrar esta macro anterior. Ahora sí se ve, ¿verdad? Vale, perfecto. Bien, pues este código, ya digo, si lo ejecuto, lo que va a hacer va a ser colorear de color rojo la celda A1. Color rojo porque el color índice que le pertenece al número 3 es el rojo. Para ejecutar la macro tendríamos varias opciones. La más sencilla, venimos aquí a este botón, a este play, simplemente lo pulsamos, ¿vale? Y ¿se ve cómo ha cambiado? Sí, ¿verdad? Vale, si queremos, por ejemplo, cambiar el color, en vez de que sea rojo, que sea un verde, le podemos poner el color 4, ¿vale? Existe hay una tabla en la que podéis ver el color de índice que le corresponde a cada valor. Vale, si quiero cambiar, por ejemplo, varias celdas a la vez, pues aquí, en este rango de celdas, ¿vale? Aquí, en vez de la celda A1, tendría que escribir, por ejemplo, A1B3. Si escribo A1B3, ejecuto la macro y... a ver, no sé si se ve... Vale, ¿se ve ahí? ¿Cómo ha cambiado el rango de celdas? Vale, perfecto. Pues así es como ejecutaríamos la macro. Lo podemos ejecutar pulsando F5, pulsando el botón de play que veis en la pantalla, a través de alguna forma, que creamos alguna forma o algún dibujo, a través de una imagen también se puede ejecutar haciendo clic en alguna imagen.
¿vale? Y este es, a grandes rasgos, el funcionamiento de las macros y de VBA. No sé qué os ha parecido. Evidentemente, hay mucho más detrás de todo esto, ¿vale? Esto es la punta del iceberg, pero es una forma de comenzar y de perderle el miedo. ¿Os ha quedado claro los conceptos fundamentales para poder interiorizar cómo funcionan las macros? ¿Sí? Perfecto, pues me alegro que os haya quedado claro. A ver, un segundo, voy a volver a cambiar a la presentación. Vale, la estáis viendo de nuevo, ¿verdad? Bien, pues nada, hoy hemos aprendido en este webinar que para crear una macro existen 3 formas de hacerlo, con la grabadora de macros a mano y haciendo una combinación de ambas, que para poder entender cómo funciona el código VBA debéis familiarizaros con el concepto de objeto, porque la mayor parte del tiempo que estéis utilizando macros vais a estar utilizando objetos, cambiando propiedades, accediendo a objetos, utilizando métodos, ¿vale? Y el último concepto es que hay que respetar la jerarquía de objetos. Es decir, no podemos saltar del tronco del árbol a la rama más pequeña. Tenemos que ir rama a rama. Y bueno, todo esto que hemos visto hoy es una introducción básica al mundo de las macros y del lenguaje VBA. Para que profundicéis en el mundo de las macros, también, sí, de VBA, he creado una formación muy completa que os va a permitir crear vuestras propias automatizaciones desde cero y darle un giro de 180 grados en la forma de trabajar que tenéis actualmente. Y hoy os la quiero presentar en exclusiva. Era el segundo motivo por el que quería organizar el webinar. ¿Vale? Esta formación la he llamado de 0 a 100 con macros y VBA y saldrá en preventa a partir del día 4 de mayo. ¿Qué significa esto de preventa? Pues el libro está finalizado y se encuentra ahora mismo en proceso de maquetación. Ahora mismo se está preparando para lanzarlo el próximo día 9 de junio. El día 9 de junio se publicará oficialmente. Pero mientras tanto ya se pueden ir haciendo los pedidos y se podrá comprar en preventa. Si se compra en preventa el día 9, cuando se publique, seréis de los primeros en recibirlos. Y además de eso, tendréis acceso a una serie de bonus que no estarán disponibles después de esta fecha. He creado esta formación pensando en aquellas personas que desean automatizar su trabajo, que quieren ahorrar tiempo a la hora de hacer sus tareas con Excel y con ello, con lo que querrían hacer sería pues, alcanzar sus metas profesionales en un tiempo menor para obtener reconocimiento, ya sea con un aumento de sueldo o con una subida de categoría, ¿no? Lo que he comentado antes, el que destaca es el rey y ahora pues ya no vale con saber Excel. Ahora todo el mundo sabe Excel a un nivel medio, básico, pero sobre todo medio. Es decir, que si queréis destacar y llevar vuestras carreras al siguiente nivel, lo que tenéis que hacer sería diferenciaros del resto. Y una de las formas de diferenciaros sería dominar las macros para posicionaros como expertos en automatizaciones. Y bien, de 0 a 100 con macros y VBA está dividida en varias partes, ¿vale? Os voy a resumir el contenido de cada parte. En la primera de ellas, que consta de 4 capítulos, se hace una introducción general donde se habla de los principios fundamentales de VBA, de esto que hemos estado viendo hoy. También empezaremos a trabajar con la grabadora de macros y se terminará creando procedimientos sub y function, que son los 2 tipos habituales de procedimiento. La segunda parte, en esta parte se abordan las estructuras de programación. 2 de las estructuras más importantes son las condicionales y los bucles. Bien, en la siguiente parte se profundiza en el lenguaje VBA, introduciendo algunos conceptos nuevos como las matrices o las colecciones. Sí, las matrices o las colecciones.
También se corregirán y depurarán los errores que se puedan llegar a producir, porque todos cometemos errores y tenemos que saber gestionarlos. Y también se realizarán algunas tareas cotidianas con archivos o carpetas, como por ejemplo la creación y la eliminación de diferentes archivos, carpetas, o tareas de copiado o cambio de ubicación. Más adelante veremos que Excel puede trabajar conectado a otras aplicaciones, ya sean otras aplicaciones de Office como Access, o aplicaciones de Windows como vamos a acceder a la calculadora de Windows o al bloc de notas. Y también vamos a introducir otro concepto, que es el de evento. Un evento se produce cuando a un objeto le sucede algo. Es decir, cuando, por ejemplo, alguien hace clic en un botón, ¿no? Cuando alguien hace clic en un botón, ese botón hace algo. Pues ese algo es el evento que se genera. Y una parte bastante importante de VBA es la interacción con los usuarios. Es decir, vamos a poder utilizar cuadros de diálogo, por ejemplo, el cuadro de diálogo que he utilizado antes para subir el logotipo, que es el cuadro de diálogo abrir. Podríamos seleccionar también archivos, ¿no? Los cuadros de diálogo, y también vamos a crear formularios personalizados, por ejemplo, para introducir nosotros mismos u otra persona datos en un cuadro de texto, en un formulario. También se profundiza en la formación, en la modificación del formato de la hoja. Ahora hemos visto un ejemplo muy básico de cambio de formato, pues vamos a modificar de una forma más profunda este formato. Incluso vamos a personalizar la cinta de opciones para que tenga botones o tenga otros comandos que únicamente funcionen con determinados libros que tengamos abiertos. Y los últimos capítulos de la formación, en estos capítulos se abordan diferentes tareas con VBA. ¿Vale? Vamos a trabajar en la manipulación de tablas dinámicas, la gestión de las consultas de Power Query y vamos a hacer pues, otras tareas un poco más complejas. Bien, esta nueva formación, esta formación que he creado, es el método que tras años de experiencia he elaborado para que aprendas macros desde cero de una forma organizada y práctica. Se trata de un manual con 24 capítulos estructurados en los bloques temáticos que acabamos de ver, ¿no? Tiene estos bloques, estos capítulos. Además, cuenta con ejemplos prácticos, ejercicios, para que comencéis a crear vuestras propias automatizaciones. Bien, el manual tiene un valor de 37 €, que será el precio final al que se venderá a partir del día 9 de junio. Es decir, el día 9 de junio, cuando salga a la venta, va a tener este precio. Pero bien, como veo que os habéis quedado bastantes personas hasta el final, esto va a tener un premio. Solamente para los asistentes al webinar he creado una oferta válida durante 48 horas. A ver, un segundo, por favor. Un segundo. Bien, he creado una oferta que va a estar válida durante 48 horas. Vais a tener el manual que acabamos de ver, de 0 a 100 con macros y VBA. También el acceso al foro de ayuda Excel, donde os vamos a aclarar cualquier duda que os surja. ¿Vale? Más allá de la formación, de esta formación que está en el manual, vais a poder preguntar cualquier cosa sobre proyectos de Excel personales, laborales o cualquier tipo de pregunta sobre Excel. También dentro del foro hay una sección donde os podréis descargar ejemplos y proyectos de los temas que ya están resueltos. Bien, en la oferta también se incluye el acceso a la biblioteca de macros, que es una sección privada que contiene más de 2000 macros que ya están listas para implementar. Estas macros, como la que acabamos de ver, que cambia el formato, ya están organizadas en categorías para que sea bastante más fácil encontrar lo que necesitéis. Y lo único que tendréis que hacer será buscar la macro que necesitéis, copiarla y pegarla en cualquiera de vuestros proyectos. Bien, estos dos bonus
únicamente estarán disponibles mientras dure esta oferta. Después, la formación únicamente constará del manual. Bueno, se podrán conseguir por separado estos dos productos. El acceso a la biblioteca de macros y el acceso al foro se podrán conseguir, pero de forma separada a los precios habituales. Ya hemos visto que el precio de presentación, precio de lanzamiento en el 9 de junio del manual será de 37 euros. El valor actual, el valor normal del acceso al foro es de 2 euros al mes o de 20 euros al año. Se trata de una suscripción mensual o anual y el valor de la biblioteca de macros es de 17 euros al mes. Bien, el webinar de hoy lo he organizado únicamente para vosotros, para los suscriptores del correo electrónico de Ayuda Excel, porque, bueno, algún beneficio tendríais que tener, ¿no? El aguantar todas las semanas mis correos, las newsletters. Porque sé que tenéis compromiso con vosotros mismos y queréis mejorar día a día vuestra forma de trabajar. Por eso he creado una oferta de prelanzamiento únicamente para los asistentes al webinar. Lo que os voy a comentar ahora, atención, lo que os voy a comentar ahora únicamente estará vigente durante las próximas 48 horas. Todo este pack de formación, es decir, el manual en PDF, el acceso al foro y el acceso a la biblioteca de macros, puede ser vuestro por un único pago de 42 euros. Es decir, el manual, el acceso para siempre al foro, ojo, acceso para siempre, es decir, sin cuotas mensuales o anuales. ¿Vale? Eso es lo que quiero recalcar, que no vais a tener ninguna cuota ni al mes ni al año. También se incluye el acceso para siempre a la biblioteca de macros, sin cuotas mensuales, por un único pago de 42 euros. ¿Vale? Si alguno de los asistentes al webinar ya sois suscriptores del foro o a la biblioteca de macros, se os van a cancelar los pagos automáticamente. ¿Vale? Bien, si queréis comprar esta formación, que la podéis comprar a partir de ahora, al precio que acabo de comentar, de 42 euros, únicamente tendréis que entrar en la dirección que aparece en la pantalla, ayudaexcel.com/0 a 100. Y estará vigente, bueno, 48 horas, he pensado que lo podemos dejar hasta el sábado a las 12 de la noche, hora de Madrid. Hasta el sábado a las 12 de la noche, hora de Madrid. Si decidís cambiar vuestra forma de trabajar y comprar el manual, la formación de 0 a 100 con macros y VBA, ¿vale? Enseguida, en cuanto termine el webinar o en cuanto vea que hacéis la adquisición, voy a contactar con vosotros para daros el acceso inmediato y para siempre, tanto al foro como a la biblioteca de macros. Es decir, en cuanto me aparezca una notificación de compra, me pondré en contacto con vosotros y a partir de ahora mismo, de forma inmediata, vais a poder hacer cualquier tipo de consultas en el foro y consultar la biblioteca de macros. Bien, y bueno, esto es todo. Si tenéis alguna duda, tanto de lo que hemos visto como de la formación que os he presentado, como del producto, de 0 a 100 con macros y VBA, voy a abrir una ronda de preguntas y respuestas para que las podáis escribir en el chat. ¿Vale? Si me queréis hacer alguna consulta, queréis preguntarme algo, ahora mismo lo podéis hacer en la ventana del chat. Vale, pregunta Iga, que las macros quedan grabadas en el libro personal. Supongo que querrás decir que las macros que se graban en el libro de macros personal, ¿cómo se accede a ellas? Pues el libro de macros personal es un libro de Excel que se encuentra oculto también. Ese sí no lo vamos a poder ver. Es un libro de Excel que se encuentra oculto que únicamente se mostraría en la parte izquierda de la pantalla cuando se graba la primera macro y en el libro de macros. Es decir,
Mientras no hayamos grabado la primera macro, ese libro no existe. Se creará cuando se grabe la primera macro. Para acceder a él, pues directamente de la misma forma que he accedido a la macro cuando la he creado, cuando la he grabado con la grabadora de macros, podéis ir a la ficha programador y creo que era el botón Visual Basic. En la parte de la izquierda, donde aparece todo el árbol de los proyectos, aparecerá un libro que se llama Personal. Desde ahí podéis consultar el libro de macros Personal. Vale, Víctor pregunta que si es digital o es físico. Pues es digital. Es digital, está en formato PDF. ¿Qué relación tendría un VBA con las? A ver, que se me ha ido. A ver. Se me ha ido la pregunta. Me pregunta Pedrini M, que hace unos días compró el manual que tengo a la venta actualmente. No te preocupes porque para aquellas personas que hayáis comprado el manual desde el manual que ya tengo a la venta, que es un manual diferente, un manual, sí, totalmente diferente. Las personas que lo hayáis comprado a partir del 1 de enero, este otro manual lo vais a tener de forma totalmente gratuita. Cuando se publique, os lo enviaré. Pero eso sí, os tenéis que poner en contacto conmigo porque bueno, necesitaré que contactéis primero conmigo. Vale, más preguntas. ¿Esto tiene algo que ver con Power BI? Pues sí y no. Power BI es una tecnología totalmente diferente. O sea, las dos tecnologías, tanto VBA como Power BI, sirven para automatizar muchas tareas, pero no tienen nada que ver. O sea, tienen que ver con que son dos tareas que automatizan, pero no, entre ellas no tienen relación. Quizá podríamos crear alguna macro que automatice algún proceso de Power BI. Vale, a ver, más preguntas. Vale, dice una persona que si sería un manual y seguiríamos el curso solos. Me interesa que fuera presencial o como mucho, como ahora por Zoom. Bien, para eso, o sea, la formación es el manual en PDF, ¿vale? Cualquier duda que os surja con el manual, cualquier duda con cualquier ejercicio, con cualquier ejemplo, si estáis implementando alguna macro que no os funciona y necesitáis ayuda, para eso está el foro de la web. Ahí, tanto yo, que entro todos los días, como el resto del equipo que formamos parte del foro, os vamos a poder ayudar para solventar cualquier tipo de consulta o de problema. Vale, pregunta Óscar que si el curso quedará grabado para verlo. Pues sí va a quedar grabado, creo que sí queda grabado. Y a todas las personas que os habéis apuntado, os habéis inscrito para verlo, os voy a enviar un enlace desde el que podréis visualizar toda esta presentación. ¿Vale? Pregunta Romel que si puede cancelar los pagos a través de PayPal. Efectivamente, puedes utilizar PayPal o puedes utilizar tarjeta de crédito. Cualquiera de las dos formas de pago estaría bien. A ver, ¿sirve para versiones anteriores de Excel? Pues sí sirve para versiones anteriores. Quizá
por ejemplo, el capítulo donde hablo de Power Query, evidentemente, si vuestra versión de Excel no tiene instalado Power Query, pues no vais a poder utilizar esa funcionalidad. Pero todos los códigos, todas las macros, los ejercicios, vamos, al crear la formación, lo he probado tanto en Office 2019 como en Office 2016 y 2013. 13, 16, 19 y Office 365, o sea que funcionan en cualquiera de ellas. Pregunta Elena, que si sirve para trabajar con tablas dinámicas. Hay un capítulo exclusivamente dedicado a las tablas dinámicas. O sea, vamos a poder, en él vamos a crear una tabla, vamos a modificar los datos, cambiar los datos de área para que se muestren de diferentes formas. A ver. Vale, pregunta Clara. Clara, sí, vamos a... para todas aquellas personas que habéis comprado el manual anterior, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, vais a poder descargaros o vais a poder tener de forma gratuita el manual que se lanzará el día 9 de junio y vais a tener de forma también gratuita tanto el acceso al foro como a la biblioteca de macros. Ponte en contacto conmigo, envíame un correo a sergio@ayudaexcel.com o directamente rellena el formulario que vas a encontrar en la web, contactaré contigo y te daré el acceso. Minos pregunta ¿qué otro programa, además de Office, RibbonX Editor? ¿A qué te refieres? ¿Me puedes detallar un poco más la pregunta? Pablo PC pregunta si hay alguna diferencia en VBA si la aplicación se encuentra en español o en inglés. Absolutamente ninguna, porque el lenguaje VBA lo podemos utilizar en cualquier idioma. Obviamente, el nombre de las hojas no va a ser el mismo, ¿vale? Pero vamos a poder utilizarlo en cualquiera. Ángela pregunta que si al hacer el pago de los 42 euros ya está habilitada para todo el paquete. Efectivamente, de forma automática no, porque me tengo que poner primero en contacto contigo, te escribiré un correo y en cuanto te escriba el correo te doy de alta, tanto en el foro como en la biblioteca de macros. Vale, ¿alguna pregunta más? A ver, Minos, para crear, pues la verdad es que para modificar la cinta de opciones no conozco ninguna aplicación. Todos los complementos que puedas encontrar son complementos externos de otras empresas. Microsoft, creo, no estoy muy seguro, que no tiene ningún complemento que pueda hacer esto. ¿Vale? Vale. Bueno, pues no, de Visual Studio no hay ningún, o sea, no tengo ningún tipo de formación. Pregunta a una persona si esta formación también sirve para usuarios de Mac. Y bueno, lamentablemente, pues no sirve. ¿Por qué no sirve?
porque tanto Windows como Mac tienen diferentes objetos. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de un cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo, abrir, o cualquier otro objeto. La ruta que se sigue para acceder a ese objeto no es la misma en Windows que en Mac. Entonces, en esta formación no trato, o sea, no hay ningún capítulo que trate sobre la compatibilidad, ¿vale? Hay algunas macros que sí se podrán utilizar, pero si utilizáis Mac, no os recomiendo que lo compréis. ¿No? Porque no vais a poder utilizar muchas de las funciones. Vale, preguntan también que qué diferencia hay entre el manual de programación de VBA que tengo a la venta ya con este próximo. El manual que tengo a la venta lo creé, bueno, está creado en la versión, creo que fue la versión 2010 de Excel, luego lo actualicé a la versión 2013 y a partir de la versión 2013 no está actualizado. Entonces, la diferencia que hay entre las dos versiones es que en este nuevo manual, el que se va a presentar el día 9 de junio, se trabaja con herramientas como Power Query, que en Excel 2013 no lo utilizaban, o sea, no hay ningún tipo de referencia a esta herramienta. Y bueno, se actualizan algunos conceptos, también sobre todo de tablas dinámicas. O sea, hay matices. Hay matices. Le respondo a Fabián, el precio es con IVA ya. ¿Vale? Y Lázaro me pregunta que si habrá más conferencias sobre el tema. Por supuesto. Por supuesto. He visto que ha suscitado mucho interés y por supuesto, no sé exactamente cuándo. Necesito preparar contenidos y hacer algún tipo de preparación, pero sí va a haber más webinars de este tipo. Byron pregunta por el valor en dólares. En dólares, pues no sé el cambio exacto, pero aproximadamente serían unos $45. Aproximadamente. No estoy ahora mismo muy puesto en el cambio del dólar al euro. También preguntan, por aquí preguntan que si puede aprender a bajar datos de la web en tiempo real. Pues no, desgraciadamente ninguno de los temas trata el web scraping. ¿No? Porque he intentado que sea lo más general posible para poder llegar a más tipos de personas y la extracción de datos de las webs pues no es algo que sea muy habitual. Entonces lo he dejado fuera de la formación. Villable pregunta que si se incluyen en el libro temas sobre dibujos de formas por coordenadas. Si es shapes, como pones aquí en el chat, no, únicamente se trabaja con gráficos, ¿vale? Para crear gráficos, para modificar el tipo de gráfico, para modificar las propiedades de ese gráfico, cambiarle colores, las formas, pero no se tratan digamos, el dibujo con formas. Vale, Jonel pregunta, ¿y el trabajo de VBA con Access en el manual? Bueno, Excel y Access están muy relacionados entre sí, ¿no? De toda la vida, han estado muy relacionados entre sí. Entonces, hasta que no aparecieron herramientas como Power Query que permite conectar muchísimas fuentes de datos con Excel, la única forma que teníamos de conectar con Access
era a través de programación VBA, ¿no? Entonces, uno de los capítulos que trata el libro es esa conexión con Access. En este capítulo, pues se crean tablas nuevas, se crean registros nuevos en Access. Todo a partir de VBA en Excel podemos manipular Access, ¿vale? Ya digo, creando registros, eliminando, modificando valores de los registros, creando y eliminando tablas. Javier Fincias pregunta, ¿nos vas a enviar por email el temario del libro? El temario del libro lo vais a poder encontrar en la web, en la web que tenéis ahora mismo en la pantalla, ayudaexcel.com/0 a 100. Ahí tenéis tanto el título como el contenido de cada capítulo. Vale, bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí, ¿vale? Os agradezco a todos vuestra asistencia. Espero que os haya resultado ameno y que, sobre todo, que hayáis aprendido algo nuevo. ¿Habéis aprendido algo nuevo hoy que no supierais antes de entrar en el webinar? ¿Sí? Bueno, pues me alegra mucho. Me alegra mucho. Bien, como todas aquellas personas que estáis aquí, todos los que estáis aquí, sois suscriptores del correo de la web, pues cuando cree una nueva formación, cuando tenga novedades sobre de 0 a 100 con macros y VBA, cuando vaya a crear otro webinar de este tipo en directo, recibiréis un correo electrónico para que si os resulta interesante el tema que voy a tratar, pues os apuntéis. Así que nada, lo dejamos aquí. Ya digo, me alegro que os haya parecido interesante y nada, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Venga, hasta pronto.